¿Cómo están? Espero que hayan tenido por lo menos acá, lluvioso día, pero hermoso igual. Vamos a esperar unos minutitos hasta que realmente llegue toda la gente. No son las 8:30 todavía, a las 8:30 empezamos. Pero bienvenido todos aquellos que se han ingresado en el chat. Vamos a esperar hasta que empiecen a ingresar otros y que nos avisen que hay gente suficiente como para poder dar inicio digamos, a la charla, para que nadie se quede sin algo específico que tenga que escuchar. Ahí entró Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Ahí Tito, qué bueno Tito que te pudiste desocupar y poder ingresar, qué bueno. Buenísimo Tito. Vamos a seguir esperando que vaya entrando la gente y para empezar este tema pero tan interesante que tiene que ver con los miedos. Realmente los miedos muchas veces nos producen determinadas situaciones y son muy importantes en nuestra vida. Por eso esta charla específica sobre los miedos y qué hacer con ella. Así que bueno, 2 minutitos más esperamos y empezamos con esta charla sobre los miedos. Hola Vane, ¿cómo estás? Acá voy tratando de leer todos los que van ingresando. También ingresó Luciano. Venga, 8:30. La gente de Coaching 3. Adriana, bienvenida, Adriana. Marianela. Bueno, ya de pronto vamos a estar todos acá, Eve. Qué bueno que están ingresando todos. Mariela Foch. Mariela ya la vimos antes. Ingresó primero la Mariela. Bueno, vamos a ir despacio empezando para que se puedan seguir sumando aquellos que quieren sumarse. Sí, Carla está conmigo acá acompañándome y bueno, ella me va a ir leyendo después las preguntas que ustedes hacen y los comentarios que están haciendo, porque bueno, prefiero mirarlos y mirar la pantalla y por ahí no me sale tan bien poder leer y mirar la pantalla, así que todos los comentarios Carla los va a registrar y luego los va a poder decirnos lo que ustedes están diciendo y las preguntas que están haciendo, para que al final de la charla, cuando terminemos la charla, yo voy a contestar las preguntas que ustedes tengan, las dudas que se les haya quedado. Acuérdense, toda la gente que está haciendo el programa de coaching, que tiene que tener papel y lápiz disponible, porque ustedes van a tener y van a recibir preguntas sobre la charla para que van a tener que contestar a posterior. Entonces es muy importante que puedan registrar o tomar nota de algunas cosas importantes, que les sea importante a ustedes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, según el diccionario, es una sensación desagradable, una sensación que sentimos en la emoción y sentimos también en el cuerpo, muy desagradable, provocada por la percepción de que hay un peligro real o un peligro supuesto. A veces ese peligro tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente o tiene que ver con la posibilidad de peligro a futuro. El miedo es algo que a muchos le va a parecer, wow, ese concepto no estoy tan de acuerdo,
El miedo es algo bueno en nuestra vida. Y ahora lo digo al principio, pero luego al final de la charla ustedes van a ver por qué digo que el miedo es bueno para nuestra vida y cuántas cosas nos está aportando. El miedo en realidad nos protegió siempre. Desde el inicio de la historia de los seres humanos, el miedo nos permitió que nosotros pudiéramos mantenernos con vida. Imaginemos, por ejemplo, cuando vivían en la época prehistórica, donde habían grandes animales, dinosaurios y distintas cosas. Imaginemos si no hubiéramos tenido la sensación de miedo, no hubiéramos podido huir, no hubiéramos podido encontrar lugares que nos hicieran sentir más seguros. Realmente la época de la prehistoria, en donde realmente era muy difícil la vida, el ser humano no hubiera podido sobrevivir si no es gracias al miedo. Pero antes de ir a los miedos de hoy, voy a hacer un poco de memoria cómo los miedos nos ayudaban en la historia. Imagínense, muchas veces en la historia de la humanidad hubo guerras, hubo enfermedades, hubo persecuciones, hubo malos momentos. El miedo en muchas instancias ayudó a las personas a separarse o escaparse de las situaciones peligrosas que iban a impedir que nosotros pudiéramos seguir sobreviviendo. Esa emoción histórica todavía, por una cuestión genética heredada a través de las distintas generaciones, todavía está en nosotros y se siente como si hubiera un peligro muchísimo mayor del que muchas veces estamos. Hoy tenemos muchos miedos y también hay muchos miedos que nos protegen. Fíjense ustedes, vamos a cruzar la calle. Nosotros cruzamos la calle y si no tuviéramos cierto grado de miedo, en realidad cruzaríamos la calle y el auto podría atropellarnos. El miedo nos protege de que no crucemos la calle con riesgo a ser atropellados. El miedo nos protege cuando hay un precipicio y no saltemos en ese precipicio. El miedo nos protege cuando tenemos a los niños y los cuidamos para que no se quemen con una estufa, con la cocina. El miedo nos protege en muchísimas circunstancias. Hay muchas situaciones de peligros reales que el miedo nos protege y que hace que en realidad nuestra supervivencia como personas se mantenga. Bien, antes de seguir quiero dar bienvenida a un montón de gente que estuvo apareciendo en esta instancia y que, bueno, se han sumado a escuchar y, bueno, no podemos volver a la introducción, pero sí, claro que estamos hablando del miedo y de alguna manera cómo el miedo hoy nos protege en un montón de situaciones. ¿Sí? Pero hay otros miedos que tienen que ver más con el pensamiento del miedo, que en realidad en lugar de protegernos, en lugar de permitirnos crecer, en lugar de permitirnos avanzar, esos miedos no lo hacen. Es un miedo que está dentro nuestro, un miedo que está manejado por el pensamiento. Tenemos muchísimos miedos, ¿sí? Cada uno sabrá elegir de los miedos que yo voy a decir cuáles son los que le pertenecen y cuáles no. Pero tenemos mucha cantidad de miedos. Tenemos miedos a las cosas del pasado que salieron mal. Nos pasaron cosas, nos salieron cosas mal y tenemos miedos a esas cosas que nos salieron mal. Tenemos miedo a no tener dinero. Tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a no ser felices, tenemos miedo por nuestras familias, tenemos miedo a no tener un futuro que nos permita lograr lo que queremos, tenemos miedo a que se nos burlen, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo a que no nos valoren. Sí, o sea, la lista de los miedos es tan importante y tan larga que realmente son muchos miedos. Bien, todo
estos miedos que nosotros tenemos son tantos, son cientos de miedos, que finalmente lo que tenemos que ver es que estos miedos se constituyen en el pensamiento. ¡Wow! ¡Qué concepto! ¿Mis miedos constituidos en el pensamiento? Pues sí, en nuestro pensamiento se constituyen los miedos. Vamos a descartar algunos miedos que en realidad no están en el pensamiento y que son muy difíciles de manejar con el pensamiento. Son los miedos que ponen en peligro nuestra vida. Son esos miedos que si va a suceder, el miedo es más rápido que mi posibilidad de enfrentarlo. Por ejemplo, si me ataca un perro, el miedo que te siento pasa directo al sistema límbico y mi emoción y mi sensación es más rápida que el miedo, que lo que yo verdaderamente puedo elaborar con el pensamiento. Si alguien me ataca con una pistola de pronto, ese miedo es más rápido que mi propio pensamiento y por lo tanto la reacción y la emoción y la sensación de miedo es hiper rápida. Esos son miedos que mi pensamiento muy difícilmente puedan controlar. Pero fuera de esos miedos en donde corre peligro la vida, el resto de los miedos, así como otras emociones, sí pueden ser manejadas por el pensamiento. Es el pensamiento lo que maneja nuestra elaboración del miedo y no el miedo en sí mismo. ¿Sí? Bien, pero ¿por qué decimos que es el pensamiento que es el que interfiere o el que puede construir este miedo que yo tengo? El pensamiento, y vamos a volver un poco a lo que dice el coaching ontológico, y que en realidad tiene que ver con algunos que ya saben coaching, en la diferenciación en lo que nosotros llamamos en coaching afirmaciones y declaraciones. Pero para hacerlo más sencillo para aquellos que no saben coaching, voy a hablar de hechos y juicios, ¿sí? Vamos a hablar de la situación que me genera el miedo, la situación externa que está, y que la situación puede o no puede ser real, o sea, yo la puedo ver concretamente a la situación o puedo no verla a la situación, pero la emoción es lo que yo interpreto que esa situación va a producir en mí. O sea, lo que yo pienso de la situación se llama interpretación. Esa interpretación que yo hago, si cierra posibilidades, si hace que yo quede fuera de la posibilidad, me va a generar la emoción del miedo. Voy a dar un ejemplo más sencillo. Yo voy a buscar un trabajo, ¿sí? Quiero un trabajo, quiero lograr trabajar en una empresa nueva y voy a buscar ese trabajo, ¿sí? La emoción, la sensación que yo tengo depende de lo que yo piense que va a suceder en esa entrevista. Si yo creo que me van a dar el trabajo, que va a salir todo fácilmente, que el mundo de posibilidades se va a abrir gracias a esa entrevista, mi emoción va a ser alegre, va a ser contenta, va a funcionar en positivo. Si yo creo que no me va a ir bien, si yo creo que voy a tener dificultades, si yo creo que no sé lo suficiente para poder hacer esa entrevista, voy a sentir que mis posibilidades se cierran. Mi interpretación, mi juicio con respecto a esto va a ser de no posibilidades. Entonces, ¿cuál es la emoción que va a surgir? ¿Cuál es la sensación que va a surgir? Es lo que llamamos miedo. Esta no posibilidad que la situación me genera hace que mi pensamiento lo llame miedo, ¿sí? Entonces, por eso es esta explicación de que el miedo es algo que podemos manejar y trabajar a través del pensamiento, ¿sí? Este miedo surge y aparece y se aprende desde muy pequeño. ¿Cómo yo encaro el miedo? ¿Cómo yo siento el miedo? He aprendido a hacerlo desde muy pequeño, como otras estructuras de coherencias que tengo. Entonces,
si a los 4 o 5 años me pasaron cosas que me generaron muchísimo miedo, a veces para el niño muchísimo miedo es ir al jardín de infantes, ¿no? O muchísimo miedo es quedarse una tarde un rato solo en casa porque mamá y papá se fueron y se quedó solo. Hay muchísimas circunstancias que a los niños les generan miedo. Entonces, si nosotros desde niño aprendemos a trabajar con ese miedo, si nosotros aprendemos a pensar el miedo, vamos a poder hacer algo con esa emoción totalmente diferente que si en realidad no lo aprendemos a hacer. Muchas veces los adultos, el miedo que tenemos está directamente relacionado con el miedo del niño. Muchas veces hoy tenemos miedos que no son tan actuales como creemos. Por ejemplo, si a un niño a los 4, 5, 6, 7 años en el colegio se le hizo mucho bullying y se burló muchísimo de él, probablemente este adulto tenga bastante temor de enfrentar un grupo de gente por miedo a que le pase aquello que le pasó de niño. O sea, las experiencias de niño crean situaciones en las experiencias de adulto. Entonces, el miedo que yo tengo hoy, muchos de estos miedos están producidos por parte de lo que sucedió en mi historia cuando fui niño. Pero bueno, acá está la historia. El tema es, ¿qué hago con estos miedos? Que es lo que la respuesta que ustedes quieren tener. ¿Qué hago con los miedos? Tengo 3 opciones, creo, para hacer con los miedos. Una es lo que nos enseñan, ignorar los miedos. No tengo miedo, yo no tengo miedo a nada, puedo hacer cualquier cosa que quiera, pero adentro mío ebulliciona todas las emociones y muchas veces no tengo miedo a nada porque evito toda situación que me pueda generar esa ebullición que me da miedo. Entonces, claro que no tengo miedo a nada, porque prácticamente no me muevo de la zona más cortita y más chiquita, en donde las cosas están tan sabidas que en realidad está muy acostumbrado, muy claro de que ahí se queda, ¿sí? La otra situación es aquellos que pelean con el miedo. Tenemos aquellos que se quedan en esa zona de confort, en donde no tienen miedo, pero tampoco se mueven de situaciones, digamos, fuera de esa zona. Tenemos entonces aquellos otros que luchan con el miedo, forcejean con el miedo. Tengo miedo, pero yo lo voy a vencer, yo voy para adelante, yo tiro para adelante, el miedo me tira para atrás, pero tiro para adelante de nuevo y de alguna manera trato de vencer estos miedos, ¿sí? Estas emociones y estas dificultades que el miedo me da. Y tenemos la tercera opción, que creo que es la correcta y es la que me parece más posibilitadora, que tiene que ver con el concepto anterior que hablábamos, que el miedo es la interpretación de la situación y los pensamientos que tengo de la situación, las limitaciones que esa situación me da, y es la posibilidad de conocer, conversar, charlar, descubrir, sentir y analizar mis miedos. O sea, toda una tarea. ¿Sí? Toda una tarea con los miedos, ¿sí? No dejarlos de lado, ¿sí? No luchar contra ellos, sino reconocerlos, sentirlos y poder evaluarlos y analizarlos. Cuando yo logro analizar los miedos, cuando yo logro encontrar, digamos, la interpretación de la situación que me está dando miedo, probablemente ese miedo pueda ponerse en perspectiva y encontrar las posibilidades de solución y las posibilidades de analizarlo distinto para que pueda cambiarse el camino, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo quiero analizar los miedos, ¿sí? Hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta. Pero una de las cosas importantes, más allá de lo que pienso e interpreto de esto, es cuál es el riesgo que realmente esa situación me trae. En muchas de las ocasiones que ustedes están sintiendo miedo, lo más probablemente que suceda es que el riesgo que ustedes creen que esa situación trae pueda ser mucho mayor
de la que la situación realmente trae. Entonces, cuando yo puedo evaluar el riesgo, cuando yo puedo mirar situación, interpretación y riesgo, voy a poder decidir si realmente la situación que me estoy proponiendo enfrentar amerita el miedo que tengo que tener o no. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que, como yo siempre les digo cuando estoy en los programas de coaching, es un chiste, ríanse, porque a mí los chistes me salen bastante mal, pero bueno, voy a intentarlo de nuevo. En realidad es más o menos un chiste. Es así, cuando uno se casa, ¿hay riesgo o no hay riesgo casándose? Supongo que todos dicen sí, hay riesgo casándose. Pero en realidad el riesgo depende cómo me caso. Depende el tiempo que conozco a la pareja con la que me caso. Depende de la situación en que me caso. Depende de si realmente construí una relación con esa persona o no. A veces tomamos riesgo hasta para casarnos. Porque elegimos, vamos rápido, nos enamoramos, sentimos, chao, nos casamos. Y finalmente eso termina siendo algo que te da mucho miedo, porque en realidad termina siendo un riesgo muy alto. Los riesgos también están en los negocios, ¿sí? El riesgo está en tomar emprendimientos nuevos, negocios nuevos, manejos del dinero. Ahora, si yo evalúo el riesgo y elijo si tengo que hacerlo o no, mis miedos disminuyen. El miedo disminuye si yo puedo analizar el riesgo que tengo con respecto a esto. También es cierto, ese es un tema, ¿no es cierto?, analizar el riesgo. Otro de los temas que generan mucho miedo y que en realidad es la misma forma de resolver lo que tiene que ver con analizar la situación, es el miedo más grande que a veces tenemos los seres humanos, que es el fracaso. ¿Sí? Muchos tenemos miedo a fracasar. O porque ya fracasamos, o porque nuestros padres fracasaron, o porque mi amigo fracasó, ya sea en la pareja, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, con un emprendimiento nuevo, con el dinero. El fracaso es un miedo muy importante que tenemos hoy las personas, y el fracaso significa no haber logrado lo que yo quiero lograr. Y que esto me lleve a situaciones hasta caóticas, ¿no? Porque puedo fracasar y perder el dinero que luché tanto en mi vida, o puedo sentir que tengo una pareja y como no me fue bien, eso significa un fracaso, ¿sí? Pero volvemos al mismo tema anterior, de cómo resolverlo. Lo resolvemos a través del análisis con el pensamiento de la situación que tuve antes, a quien llamo fracaso, y la situación que tengo hoy, que probablemente sea diferente y que la puedo evaluar de manera diferente. Si yo puedo ver una evaluación diferente entre la situación que tengo antes y la situación que tuve ahora, voy a saber si realmente esta nueva posibilidad me amerita el miedo del fracaso que yo tuve antes. ¿Sí? En conclusión, lo más que les traigo con esto, los miedos, que el miedo hay que escucharlo, hay que analizarlo, hay que mirarlo. ¿Sí? Y en realidad todo esto conlleva un esfuerzo. Pero algo más ayuda en este análisis de los miedos, que es lo siguiente. Hay algunos miedos que son muy, pero muy importantes, que son bastante grandes. Y uno de los miedos que nos puede motivar, movilizar hacia adelante, es el miedo a no lograr los objetivos que me propongo. Cuando yo tengo un objetivo, el objetivo que me propongo, ese objetivo muchas veces proviene de un miedo a no tener lo que quiero tener. Por ejemplo, yo quiero tener una casa. ¿Sí? Mi miedo es no tener una casa. Si mi miedo es no tener una casa y mi objetivo es tener una casa, y este miedo es tan fuerte y este objetivo es tan fuerte, estas dos cosas van a hacer que yo pueda superar todos los miedos anteriores que tuve. ¿Sí? O sea, a veces tengo miedo de no poder pagar, o miedo de no poder atender la construcción de la casa, o miedo de no poder, pero el objetivo
acompañada del miedo de no poseer aquello que yo realmente quiero, hace que me motorice para poder superar el miedo inicial para lograr el objetivo que me propongo. Voy a dar otro ejemplo para que se entienda mejor. Quiero tener una familia. Mi objetivo es tener una familia que viva feliz. ¿Cuál es mi miedo más grande? Que mi familia no sea feliz. Entonces, hago muchas otras cosas que me superan y que en sus miedos lo puedo superar gracias a que ese objetivo miedo me motiva para hacerlo. Por ejemplo, puedo destinar un domingo a salir a andar en bicicleta con mi hijo, aunque no sé pasar en bicicleta, solo porque quiero construir una familia feliz. Puedo cambiar de trabajo, porque de esa manera voy a tener una posibilidad económica mayor, aunque me dé miedo cambiar de trabajo, porque son gente nueva, posibilidades nuevas, no sabes si te va a salir o no te va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerlo? Porque mi miedo mayor es que mi familia no tenga el dinero suficiente para vivir. Entonces, esto me hace enfrentar el miedo anterior. O sea que podemos dividir en miedos pequeños y en miedos grandes. Esos miedos grandes son los objetivos que nos proponemos. Cuando ustedes miren los objetivos que se proponen, detrás de un objetivo hay un miedo de no poder lograrlo. Si yo lo logro, trabajando todos los miedos anteriores, voy a poder que ese objetivo, miedo que yo quiero, sea logrado. Pero hay un detalle más, y el detalle es el siguiente. ¿Por qué creo que no puedo? ¿Por qué creo que no lo voy a poder hacer? ¿Por qué la sensación de miedo? La sensación de miedo proviene porque muchas veces no tenemos o el conocimiento, o las herramientas, o el estudio, o el acompañamiento que nos permita de alguna manera avanzar en la dirección de esos miedos. Por lo tanto, para cerrar, digamos, un poco la charla, tenemos que concluir en lo siguiente. Hay miedos más pequeños, que es más fácil de enfrentarlos. Los miedos tienen que ver con un pensamiento que yo hago sobre una situación determinada, y estos miedos más pequeños son más fáciles superarlos y enfrentarlos y confrontarlos, siempre y cuando tenga un objetivo que me motive en esa dirección. ¿Qué tengo que hacer con los miedos? Mirarlos, analizarlos, escucharlos, ver cuál es el motor que ese miedo me puede motorizar hacia adelante, y por otro lado, construir las herramientas y los conocimientos necesarios para poder traspasar el miedo a través del pensamiento, a través de la reflexión, a través de una interpretación positiva que me lleve objetivo tras objetivo, superando esto que el miedo tanto me limita. Bueno, eso es lo que yo les vengo trayendo, pero creo que debe haber algunas preguntas por ahí dando vueltas. Saludos. Entonces, hay muchos saludos, dice Carla, de mucha gente. Si yo los veo entrar, ahora veo a Milena, sí que entró. Así más de 40 personas conectadas. Más de 40 personas, Carla nos dice conectadas. Algunos no salen, no figuran, y otras están. Sofía, Estefanía, Gaby, Jorge. Bueno, son muchos como para saludar a todos. Pero sí estamos esperando las preguntas que ustedes quieran hacer para que de alguna manera se pueda aclarar este concepto de cómo yo analizo el miedo, y analizándolo, el miedo, ¿cuál es la ventaja de analizarlo? El miedo disminuye. El miedo se coloca en una situación diferente y me permite a mí sentirme de otra manera y avanzar de otra manera en la acción que tengo que realizar. Sí. 47 ahora conectados, todavía no han formulado preguntas, bueno, pero sí saludos. Bueno, muchas gracias, pero me gustaría, si acá hay una pregunta, me parece, Carla, a ver si nos... Sí. A ver, no. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Estamos saludando también, respondiendo a todos.
Uy, me parece que hoy no tienen muchas preguntas. Sí, a ver, acá hay una. Hace 7 años estoy en una relación, pero a pesar de no poder construir nada, tengo terror a perderlo. Miedo a perder una relación. Miedo a perder una relación. A ver, cuando vos decís, yo puedo perder la relación, ¿sí? Ese miedo no es miedo a perder la relación, ese es el miedo mayor. Hay otros miedos atrás que vos deberías empezar a analizar. Decir, a ver, ¿qué es lo que me hace suponer que yo voy a perder esa relación? ¿Cuáles son las interpretaciones de las cosas que están pasando que hacen que yo piense que voy a perder la relación? Por lo tanto, hay algunas respuestas anteriores. El miedo a perder la relación es un gran motor que te va a ayudar a trabajar las situaciones anteriores que va a hacer que no pierdas la relación, ¿sí? Ahí hay otras preguntas. ¿El miedo no nos da inseguridad? ¿Cómo hacer? Sí, el miedo sí nos da inseguridad, indudablemente que nos da inseguridad. ¿Cuál es el tema? Depende qué hago con el miedo, voy a poder resolver esta sensación de seguridad, porque la inseguridad es una emoción que siento, una sensación que siento, y el miedo nos da inseguridad. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Lo que tengo que hacer es sentarme con el miedo y preguntar a qué le tengo miedo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Qué haría yo si pasa? ¿Cómo enfrentaría la situación que me genera este temor? Una de las grandes cosas, y que en nuestro país, porque veo acá que en nuestro país es muy difícil, porque indudablemente la situación es constantemente de cambio, es que tenemos muchísimo miedo a lo desconocido, en la sensación de que yo no soy capaz de enfrentar esa situación que hoy desconozco. Para eso lo mejor es aprender aquello que necesito para poder enfrentar la situación que me genera esa emoción de miedo y de inseguridad, y luego me va a llevar a tener herramientas para que si sucede lo que le tengo miedo, esté preparado para poder enfrentarlo. ¿Sí? Respuesta para Tito entonces. Respuestas. Para Marianela, ¿cómo hacer cuando la interpretación de aquello que voy a hacer también está teñida por el miedo? ¿Cómo? ¿Cómo hacer cuando la interpretación de aquello que voy a hacer también está teñida por el miedo? La interpretación también está teñida por el miedo. Bueno, lo que pasa es que, Marianela, el tema es así, o sea, cuando vos sentís que la interpretación está también teñida por el miedo, es porque te tenés que sentarte a analizar la interpretación que estás haciendo de esto. O sea, a ver, yo tengo una situación y estoy llena de interpretaciones alrededor, no es una sola en general, son muchas. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver esta situación, interpreto de esta manera, me da miedo, interpreto de esta manera, me da miedo, interpreto de esta manera, me da miedo. En las distintas interpretaciones que estás haciendo hay un cierre de posibilidades, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son el cierre de posibilidades que se está dando? ¿De qué manera adquiero las competencias para resolver las cosas que me están cerrando posibilidades? Y de esa manera puedo generar una diferencia con el miedo. Estoy viendo a Luciana Molinaro. Luciano, bienvenida. Hace años que no te veo y vos vivís en Italia. La verdad, una alegría mucho que me estés escuchando desde Italia. Qué bueno, Lu. Detrás de cada miedo hay un juicio. ¿Podés aclararlo, Carlos Smith? Sí, detrás de cada miedo hay un juicio. A ver, lo vuelvo a aclarar. Fíjate, la situación es una situación, ¿sí? La situación que produce la emoción del miedo es una situación. No tiene ningún tipo de interpretación de por sí misma, ¿sí? Lo que tiene es que vos vas a interpretar esa situación teniendo en cuenta tus experiencias pasadas, teniendo en cuenta la situación que vivís alrededor y teniendo en cuenta las competencias que vos tengas para enfrentar la situación, para resolver la situación. Entonces, todo lo que hagas alrededor de la situación, todo lo que hagas son juicios, son interpretaciones. Y tal cual aprendemos en coaching,
Las interpretaciones y los juicios hay que validarlos, hay que fundamentarlos, hay que ver si el juicio contrario no tiene fundamentación, y cuando vos haces todo el trabajo de análisis del juicio miedo, probablemente el miedo haya disminuido a un 10% del que tenías antes. Y cuando vos tenés una emoción con un 10% del que tenías antes, indudablemente es mucho más fácil resolverla, manejarla, que la que tenés inicialmente con un 100%. ¿Cómo avanzo? Nos pregunta Graciela. ¿Cómo? ¿Cómo avanzo? Nos pregunta Graciela. ¿Cómo avanzo con los miedos? Bien, un poquito lo que le expliqué recién a Carlos, ¿no es cierto? O sea, vamos a empezar de que yo tengo que reconocer el miedo. Si yo siento el miedo, siento esa emoción en mi pecho, en mi cuerpo, en mi estómago, que reconozco como la emoción del miedo, que se traslada a lo físico, porque se traslada a lo físico. En ese momento que yo reconozco la emoción del miedo, tengo que empezar a mirar la situación y analizarla. Ver en esta situación qué analizo, qué interpreto como criterio de realidad, como para mí criterio de realidad, porque sabemos que es una interpretación de todas maneras. Pero bueno, si yo tengo esta situación que me da miedo, si yo voy a encarar un nuevo negocio y no tengo conocimiento de producto, no tengo conocimiento del mercado, no tengo conocimiento de la ciudad donde vivo, indudablemente el desconocimiento me va a llevar en estas emociones de miedo, ¿sí? Si yo voy a encarar una nueva persona, tengo que entrevistarme con alguien que no conozco, pero creo que esa persona puede hacerme daño, voy a sentir el miedo y voy a interpretar, voy a entender que esta persona me puede hacer daño. Entonces, ese miedo va a disminuir, porque voy a decir, a ver, ¿esta persona realmente me puede hacer daño? ¿Cómo me haría daño? ¿De qué manera me haría daño? ¿De qué manera puede perjudicarme? Y cuando lo analizo, puedo entender cuáles son la parte de la emoción que tiene algo que tengo que tomar medidas para evitar una situación de peligro, y cuáles son las partes de emoción que no tienen que ver con el peligro, sino tienen que ver con mi historia, con mis sentimientos, con cosas mías que están adentro y que no son de la situación en realidad. Y lo bueno de esto, que es lo que hablamos en la charla de la semana pasada, que esto es espiralado. O sea, la primera etapa para trabajar los miedos, uno tiene miedos constantemente, los va analizando y los va resolviendo. Luego, a medida que va pasando el tiempo, cada vez entiende mejor cómo analizar estos miedos, y los miedos que surgen disminuyen de nivel, disminuyen automáticamente de intensidad, esa es la palabra justa, de intensidad. Entonces, indudablemente que si nosotros hacemos este trabajo con los miedos, va a llegar un momento que va a ser muchísimo más fácil analizar una situación y descubrir si tiene riesgo o no tiene riesgo, por qué me genera esta emoción de miedo, y disminuirla y realizar la acción correspondiente para tener el beneficio que tengo con esto, ¿no? Una más y con esta ya es la última, chicos. Puede ser que debe ser la ansiedad, sea miedo a ciertas situaciones. La ansiedad es miedo, indudablemente. O sea, cuando vos sentís ansiedad, lo que tenés es miedo. Pregúntate miedo a qué tenés, ¿sí? Y cuando ya el miedo se genera en ansiedad, en esa emoción tan intensa y permanente, probablemente no sea miedo a una sola cosa. Probablemente sean varias situaciones que estén generando este miedo y que hace que vas a tener que discriminar cuáles son las situaciones que te generan esta emoción, cuál es la más importante, cuál es la menos importante, y empezar pasito a pasito a buscar, digamos, cuáles son las interpretaciones de la situación que pueden resolverla. Pero también, Luciana, lo que hay que hacer ahí es encontrar un objetivo mayor que todos estos miedos chicos, que hagan que te movilices en dirección como para que esto lo puedas resolver más rápidamente. Hay una pregunta más, me parece. No. Bien. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Indudablemente este tema del miedo es mucho más largo
Acá me dice Carla que hay una pregunta más. Es muy interesante, Carla, la vamos a contestar. Temo no lograr mi objetivo, eso me impulsa, pero me estanco y no avanzo demasiado. Y vuelve el mismo miedo. ¿Será cuestión de tiempo o habrá otro miedo? No, yo creo que el temer no lograr un objetivo es un motor para lograrlo. En el medio debe haber otro miedo que hace que no estés movilizándote en esa dirección. Pero ojo, no se olviden del análisis de riesgo de las situaciones. A veces lo que está pasando es que estás queriendo hacer algo por encima del riesgo viable. Cuando nosotros queremos lograr objetivos y superar miedos, uno de los graves errores es querer dar el paso más grande de lo que el pie permite. ¿Qué quiere decir esto? Quiero superar un miedo así de golpe. No, achiquemos las cosas. Hagamos pasos chicos. Hagamos cosas chicas. Que vaya permitiéndote caminar pasito a pasito hacia la superación de este miedo primero y posteriormente a lograr el objetivo. Cuando nosotros queremos hacer todo de golpe, no solamente no disminuye el miedo, sino que se intensifica. Porque no tenemos ni los conocimientos, ni las herramientas, ni las competencias para hacer ese paso que estamos dispuestos a hacer y que no es así. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias Graciela, que me está diciendo acá, gracias Mirta, muchas gracias a todos. Y bueno, si tienen más preguntas, indudablemente la pueden escribir por la página, nosotros se las vamos a contestar a todas las preguntas que tengan. Y también quiero invitarlos a prontamente, nosotros empezamos el programa de coaching ontológico. Todas las herramientas que yo les estoy dando tienen que ver con el coaching y lo que les permite el coaching aprender, más allá de también superar estos miedos, es estos conocimientos y estas herramientas para lograr los objetivos, para construir un camino a través del tiempo que te permite realmente ir en esa dirección que es lograr los objetivos y superarse a uno mismo y, como siempre digo, vivir cada día más feliz. Sí. Pueden verla, si el que no vio la conversación completa la puede descargar. Bueno, acá me dicen que el que no pudo ver la conversación completa va a quedar grabada en Facebook y ustedes pueden descargarla y la pueden escuchar y también ahí van a poder pasar con algunas preguntas que a lo mejor ahora no las pueden hacer. Pero bueno, nosotros se la vamos a contestar. La comunicación es lo mejor. ¿O qué temas quieren que tratemos también? Y acá Carla me dice, para que repita, que si ustedes tienen idea de temas que quieren que tratemos, bienvenidos y nos dan ideas de temas y nosotros vamos a ir desarrollando los temas que ustedes propongan desde el claro, diríamos para la gente de coaching ontológico, desde el claro del coaching ontológico, que creo que es una herramienta excepcional para crecer, para desarrollarse y para lograr lo que se propone. Muchos agradecimientos, evidentemente, muchos miedos. Muchos agradecimientos, muchas gracias a todos y vamos a trabajar para que cada uno de ustedes pueda aprender a manejar estos miedos y sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias.